Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... Muy bien, aquí estamos, amigos, listos para compartir con ustedes nuestra primera entrevista en esta mañana. Nos pueden ver en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas. Este diálogo llega a ustedes gracias a Equair. Viaja con las mejores tarifas del mercado. Llegó el momento de viajar, sí, con Equair. Vive la mejor experiencia a bordo. Aprovecha las mejores tarifas a Guayaquil y Galápagos. Además, tu equipaje y selección de asientos es gratis. Hay muy buenas promociones vigentes hasta finales de este mes de enero. Reserva ya en equair.com.es o llama al 1-800 Equair a nivel nacional. Hoy vamos a conversar con el analista político Santiago Basabe acerca de la situación en general que vive el país y nuevamente se habla de una posible consulta popular. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto tenerle nuevamente aquí a los tiempos en el programa. ¿Cómo está? Hola Cristian, buen día para toda la audiencia, un placer estar con ustedes. Me gustó mucho, gracias, me gustó mucho su artículo en Primicias, donde habla de las martesinas, ya no son las sabatinas, ahora son las martesinas que nos salen con varias novedades, algunas se cristalizan, otras simplemente se quedan en anuncios. Sí, efectivamente pasamos de las sabatinas que tuvimos durante 10 años a las martesinas. Cambió un poco el escenario, ¿no? Ahora es en el Palacio de Gobierno, antes eran en diferentes ciudades. Y bien aburridas, por cierto. Eran más grandilocuentes, ahora son un poco más parcas. Antes había mucha gente, ahora hay dos periodistas, algunos periodistas interesantes, otros que más bien están en esa triste labor de dejarse seducir por el poder y ser más bien sumisos y con preguntas irrelevantes, pero en lo de fondo me parece que son formas distintas de comunicar de los presidentes y ahora creo que estamos con las martesinas ya efectivamente. ¿Usted cree que el presidente Lasso está comunicando bien al país? Y yo creo que es una de las falencias más grandes de la comunicación en este gobierno. A mí me parece que no. A mí personalmente esto de comunicar martes a martes decisiones importantes frente a solamente dos periodistas, que no sabemos cuál es la forma de designar, de seleccionar a los periodistas, porque asumo que dentro del gremio de los periodistas debe haber molestia también con los que no son considerados para una entrevista de ese tipo. ¿Cuáles son los criterios de selección de un periodista o de otro? Entonces yo creo que eso no le hace bien al país y no le hace bien tampoco al país que decisiones tan importantes como esta de lo que vamos a conversar ahora, sin que haya sido asumida todavía, sin que esté plenamente pensada y razonada, se lance así como una cuestión insignificante, cuando en realidad me parece que genera inestabilidad, genera incertidumbre, las aguas en lo político y en lo económico empiezan a moverse sin necesidad, y me parece que en ese aspecto hay una deficiencia en el plano de la comunicación del gobierno que se la viene arrastrando desde el año anterior. Así es. La semana pasada se abordó el tema de judicial en el país y se habló de la posibilidad de la eliminación del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es su criterio al respecto, Santiago? ¿Eliminarlo? ¿Es esa la solución? Verás, Cristian y a la audiencia les voy a poner dos casos que son súper prácticos. Cuando se creó el Consejo de la Judicatura hace 20 años más o menos, el argumento principal era que los jueces, sobre todo los de la Corte Suprema, ahora Corte Nacional, decían: no nos alcanza el tiempo para despachar los juicios, mucho menos para despachar cuestiones administrativas, desde la compra de papel, desde la compra de una computadora, hasta cuestiones de los procesos de selección de los jueces, los permisos de maternidad, permisos de vacaciones y muchos etcétera. Nosotros necesitamos hacer lo que debemos hacer, que somos jueces. En ese tiempo eran 31 jueces en la Corte Suprema y era un país más chiquito, con menos jueces. Ahora tienes más jueces, tienes más problemas y la Corte Suprema descendió de 31 a 16, a la mitad. Y entonces, en una situación de esta, quieres devolverle nuevamente a la Corte Nacional toda esa carga administrativa. Me parece que va a generar un efecto terriblemente negativo para un poder judicial que de por sí ya es lento en el trámite de las causas. Muy lento. Si a esto le sumas la cuestión administrativa, sobre todo en la Corte Nacional, me parece que es algo que no tiene mucho sentido, al menos desde esa perspectiva. Podría ser peor entonces, si esto llega a suceder. Muchísimo peor, porque los 16 jueces que ahora tienen mucho trabajo para resolver, les vas a poner también la cuestión administrativa, que no es menor, es muchísimo.
A eso asumo otra cosa. Cuando se creó el Consejo de la Judicatura, otra de las razones era que los jueces, porque no eran administradores, evidentemente no ejecutaban los presupuestos anuales de la función judicial. Y buena parte de ellos se devolvía porque no se los ejecutaba. Entonces, ahí va a haber otra carga adicional. Entonces, yo creo que al menos desde ese punto de vista no tiene ningún sentido la posibilidad de eliminar el Consejo de la Judicatura. Y el presidente ha dicho además, ¿no?, que esto lo va a discutir, lo va a pensar, va a conversar con gente, pero el punto es que para comunicarlo debió quizás hacerlo otro previamente, ¿no? Discutir, pensar, razonar bien si es que vale la pena, antes de plantearle al país una discusión de este tipo que me parece no tiene mayor sentido. Eso hay que hacer primero, siempre, buscar el diálogo, alternativas, asesorarse jurídicamente bien y luego plantearlo al país. Pero desafortunadamente en algunas cuestiones yo creo que el gobierno va en el sentido contrario. Quizás la intención real del gobierno sea esta, ¿no? Que estemos hablando de este tema y no de otros temas fundamentales en los que se debate ahora mismo el país, como la discusión del tema del aborto, como el tema de la inseguridad, que es una cuestión enorme, como el tema del Banco del Pacífico. Quizás pensando como un político piensa, la intención es de distraer, no generar lo que se conoce como distractores, mientras otros temas que son cruciales y que sí están sucediendo puedan avanzar sin mayor discusión. Ahora, sí es una de las prioridades, creo yo, que haya cambios en la función judicial. La mayoría, pienso yo, de ecuatorianos sí nos indignamos de ver cómo se maneja la justicia en nuestro país, Santiago. Sí, por supuesto que sí. Y yo creo que los buenos jueces, juezas y fiscales que sí existen también se indignan y creo que ellos se indignan más. Porque además ellos son presa de estas críticas razonadas todas de corrupción, de falta de capacitación, de falta de agilidad en la resolución de los procesos. Claro que hay que hacer cambios, pero me parece que esos cambios en el Poder Judicial no pasan por la eliminación del Consejo de la Judicatura y tampoco por el hecho de que una decisión de este tipo sea tomada desde el poder político, como es el que ejerce el presidente de la República. Pero las reformas evidentemente son fundamentales y ojalá en algún momento se asuman las reformas de fondo, como es, por ejemplo, por citar solo una de ellas, la creación de una verdadera escuela de jueces, una escuela de capacitación de jueces y fiscales, que ahora mismo el país no tiene una cuestión más de fachada formal, pero un espacio donde la gente que quiere llegar a ser juez, que quiere llegar a ser fiscal, tiene que entrar, estudiar, pasar un proceso largo, extensivo de estudios para dar un examen a ver si entra o no. Me parece que es algo fundamental. Eso sí es de fondo, pero tengo la impresión que a los actores políticos de eso no les interesa mucho. ¿Cómo mejorar entonces el sistema judicial ecuatoriano, que debería ser una de las prioridades? Porque la policía hace lo suyo también, pero luego muchos de los casos llegan hasta ahí y muchos que tienen todos los indicios de culpabilidad salen libres. Sí, yo creo que hay un problema de corrupción muy fuerte en el Poder Judicial. Esto es fuerte decirlo, pero es real. En el plano penal, al menos, si es que tú tienes recursos económicos, es casi imposible que termines con una sentencia condenatoria, casi imposible, porque puedes comprar todo, a todo nivel, de fiscales, de jueces, de cortes en primer nivel, de cortes provinciales, de corte nacional también. Entonces, claro, hay un problema grave y por eso decía, yo creo que hay salidas de fondo. Una es efectivamente dotar de recursos económicos, eso es inevitable, indispensable además, pero creo que otra es esta generación de una escuela de formación de jueces para que solamente las personas capacitadas, en el plano académico al menos, puedan llegar a esas instancias tan importantes. Estamos conversando esta mañana con Santiago Basabe, analista político. Santiago, ¿se puede pensar en una consulta popular? El presidente habló de que sea en las elecciones seccionales del 2023, que están previstas para el mes de febrero. Sería la oportunidad para hacerlo y no malgastar el dinero haciendo una consulta antes, con el alto costo que eso significaría. Pero de todas maneras creo que no hay que desgastar el tema de la consulta popular con estos anuncios que luego no se llegan a dar. Así es, absolutamente, Cris. Y a eso tienes que agregar otro tema. Si vas a vincular a la consulta con la seccional del 23, evidentemente los partidos de oposición, que van a ser la gran mayoría seguramente, que buscarán captar las alcaldías, las prefecturas y las concejalías, van a hacer su campaña por sus propios candidatos y seguramente la consulta popular va a ser asumida desde una perspectiva política.
Y ahí básicamente se va a pedir el no en la consulta como una respuesta negativa, no a las preguntas propiamente, sino al gobierno del presidente Lasso. Entonces, yo creo que por ese lado, en el plano del tiempo electoral, tampoco es conveniente para el país y tampoco para el propio gobierno. Pero sí hay temas que se podrían y que tendrían que ir a una consulta popular, porque incluso se hablaba del tema de la reforma laboral, que a mí me parece una locura esperar recién a una consulta popular en febrero, cuando hay una urgencia enorme en que sea aprobada y así de verdad el poder generar empleo en este país. Hay muchos que están esperando que eso se dé para nuevamente contratar gente. El gobierno del presidente Lasso a fines del año anterior dijo, vamos a generar una serie de discusiones, de acuerdos para llegar a consensos en el primer trimestre de este año, es decir, hasta marzo. Y luego vamos a presentar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, es decir, dentro del primer semestre. Eso es lo que todos teníamos en mente, que ese es el curso que iba a seguir las reformas laborales. Pero el presidente la semana pasada acaba de mencionar nuevamente ese como un tema de la consulta popular de febrero del año entrante. Es muy tarde. Entonces, es muy tarde y no se entiende y no va en armonía con todo su cronograma de agenda política que iba a seguir este proceso de reformas. Entonces, nuevamente, yo creo que hay temas que el presidente los topa públicamente, los expresa públicamente sin que exista previamente una necesaria discusión sobre lo que se tiene que decir y sobre lo que no se tiene que decir. Y en política muchas veces más importantes son las cosas que no se tienen que decir. Claro, además que en las consultas populares ya nos han sorprendido, ¿no? Metiendo todo tipo de preguntas, algunas que distraen mucho y no se llega al objetivo real de la misma. Y es una mezcolanza terrible, Santiago. Por supuesto que sí, y ese riesgo se puede caer con el tema laboral. Por un lado, estas preguntas que tú planteas, y por otro lado, el tema político, ¿no? Que los partidos y movimientos de oposición planteen el no como un rechazo al gobierno del presidente Lasso. Y ahí se perdería la posibilidad de una reforma laboral que me parece es indispensable para el país, que el país no va a poder resolver en alguna medida, no totalmente, sus problemas económicos si no hay una mayor flexibilidad laboral, siempre y cuando se respeten derechos de los trabajadores, desde luego. Y ahí me parece que hay una tensión entre lo que dice el presidente ahora y lo que ha planteado hace pocas semanas. Para terminar, Santiago, un tema que a todos en este momento creo que nos tiene extremadamente preocupados y que debería ser prioridad, pero total y completa, la inseguridad de estos carteles del narcotráfico que están en nuestro país, lo que está pasando en la costa, exactamente en la ciudad de Guayaquil. El presidente, en una rueda de prensa donde pues, también me sorprendió que era rueda de prensa, pero no se aceptó ninguna pregunta de la prensa, manifestó que pues propondrá nuevas leyes para mejorar la seguridad en el país, pero leyes ya hay, no sé si realmente es necesario nuevas leyes, algo que también se demorará en tratar la Asamblea Nacional. Y mientras tanto, ¿qué es, Santiago? Sí, yo creo que hay un problema que es profundo. Las bandas criminales no aparecieron ahora, tienen mucho tiempo, han ganado muchísimo terreno, y es porque han ganado el terreno que las Fuerzas Armadas y la policía dejaron de lado. Entonces aquí tenemos un problema largo que va a ser difícil resolver en el corto plazo, y que en la medida en que la policía y las Fuerzas Armadas asuman una posición mucho más drástica, seguramente, y lamentablemente para el país, todos los actos de violencia van a tener una tendencia al alza, porque es la forma de reaccionar de las bandas criminales. Entonces, ahí hay muchas cosas por hacer en el largo plazo, pero hay otras que se deben hacer en el plazo inmediato. Y yo creo que una de esas es una intervención mucho más activa de las Fuerzas Armadas. La policía ha sido desbordada ya, no tiene ni la capacidad humana en términos de contingente, ni la capacidad material en términos de recursos para afrontar a estas bandas que son tan sofisticadas, también estructuradas, financiadas económicamente por el narcotráfico, y también, hay que decirlo, y con brazos dentro de la política también, porque eso es así. Entonces, en el cortísimo plazo, creo que una acción más eficiente de las Fuerzas Armadas es lo que el gobierno debe tomar como una de las medidas, porque lo otro, como bien decías, van a haber proyectos de ley, pero eso con mucha suerte saldrán aprobados a fines de año, no antes. Y mientras tanto, la inseguridad sigue ganando espacio entre la población, en el país en general. Y lo que digo, leyes hay. La cosa es de que se las aplique bien. La anterior comandante, no sé si usted vio la entrevista con Milton Pérez en Teleamazonas a la ex comandante de la policía, Varela, donde se notaba incluso un desconocimiento general de las leyes y de los procedimientos.
Sí, las declaraciones fueron bien desafortunadas de la excomandante. Mucha gente dice que fue uno de los puntos de quiebre para su salida. Ahora tenemos un nuevo comandante. No estoy tan seguro que sea una cuestión solamente de las personas. Insisto que es un problema mucho más grande, con decisiones de largo plazo, otras de mediano y otras inmediatas. Y ahí en las inmediatas, que es lo que la gente quiere ver, yo creo que el tema de las Fuerzas Armadas y estos grupos de tarea conjunta es indispensable, sobre todo en la costa. Hace pocas horas el presidente Lasso dijo sobre el narcotráfico: no es una pelea fácil, no puedo ser irresponsable y decir que vamos a ganar. ¿Qué opinas sobre esas declaraciones? Sí debería decir que vamos a ganar. Claro. Sí debería decir que vamos a ganar. Porque hay cosas, como decía hace un momento, que no se dice y otras que se dice así no se crea muy bien, pero hay que decir si vamos a ganar en esa pelea, porque los grupos de alrededor de estas mafias tienen muchos tentáculos, incluso en la política. Entonces, una declaración de ese tipo me parece que no da cuenta de un Estado que es lo suficientemente fuerte y que asume de forma seria, tajante y firme un combate contra un fenómeno que puede desbordarse, y ojalá el país nos llegue a extremos como el caso mexicano, por ejemplo, el caso brasileño. Ojalá que no. Qué preocupante situación. Santiago, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer contar con usted acá en FM Mundo, su análisis, su punto de vista. Que tenga una buena mañana, una buena semana. Gracias para ti, Cristian. Igual, un gran saludo a toda la audiencia. Santiago Basabe, analista político. Noticias, reportajes y opinión. Cristian del Alcázar Ponce, tu anfitrión. El programa estelar de FM.